La iglesia debe conducirse en obediencia a la palabra de Dios. Y muchas veces, para que la obediencia de la iglesia sea conforme a la voluntad revelada de Dios, el Señor envía providencias a fin de que sean impulsados a no hacer sino la voluntad divina. La iglesia no tiene otra regla de obediencia sino las divinas escrituras, y a eso debe ceñirse la iglesia. En las escrituras vemos ocasiones en las que la voluntad de Dios es más clara y en otras es ensombrecida para estimular la oración y el estudio de las escrituras en los creyentes. Cuando hablamos de cosas ensombrecidas, nos referimos, por ejemplo, a las parábolas. Ahí no se expresa tan evidentemente la voluntad de Dios como con respecto a los mandamientos. Pero evidentemente y definitivamente, mediante esas parábolas podemos aprender la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor nos enseña sobre dos hombres, uno que construye sobre la arena y otro sobre la roca, ¿qué nos enseña? Nos enseña, mediante esa parábola, la verdadera profesión de la religión. Nos deja ver su voluntad, pero no tan claramente, sino con ciertas sombras. ¿Para qué? Para estimularnos a rogar mayor luz y estimularnos al estudio de la palabra de Dios. En ese sentido, todas las cosas que suceden debemos atribuirlas al eterno decreto de Dios. Debemos atribuirlas al gobierno por el cual Dios interviene de manera activa en la historia de la iglesia, en la historia universal y en la historia personal. Entonces, el día de hoy vamos a ver de manera breve esta reflexión que tiene por título Avanzar por sus jornadas. Entonces decíamos que todas las cosas que van sucediendo dependen del gobierno de Dios, están sujetas al gobierno de Dios y nosotros debemos atribuirlas al gobierno de Dios. Dios interviene de manera activa en la iglesia, de manera activa en la historia universal y de manera activa en la historia personal. ¿Cómo denominaron los pastores puritanos a esta doctrina por la cual Dios rige a su creación? Bueno, los puritanos denominaron divina providencia a ese gobierno que el Señor ejerce sobre sus criaturas y sobre las acciones de esas criaturas. El pastor puritano Thomas Watson nos ofrece una definición de la providencia. Cito: las obras de la providencia son aquellas en las que, de manera santa, sabia y poderosa, Dios gobierna a todas sus criaturas, así como a todas las acciones de estos. Fin de la cita. Estas o esas providencias provienen de la voluntad secreta de Dios. Y la iglesia no es llamada a descubrir la voluntad secreta de Dios, sino que la iglesia es llamada a la obediencia de la voluntad revelada de Dios. Cuando hablamos de la voluntad revelada de Dios, ¿a qué nos referimos? A la palabra escrita. La palabra escrita es la voluntad revelada de Dios, mientras que su providencia nos referimos también con ese gobierno por el cual Dios rige a sus criaturas, a ese gobierno que está incluido en su voluntad secreta. Todos los acontecimientos de la vida debemos leerlos primero a la luz de la voluntad revelada de Dios y después atribuir propósito a la voluntad secreta de Dios. Esa voluntad secreta incluye sus providencias por las que gobierna santa, sabia
y poderosamente a sus criaturas. En algunas ocasiones, decíamos, la voluntad de Dios es mucho más evidente que en otras ocasiones. Eso lo vemos, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo 40, 34 al 38. Dice la palabra de Dios. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El Señor determinó llevar al pueblo por la ruta más larga para introducirlos en la tierra prometida y finalmente establecerlos en territorios por sus tribus. Pero recuerden lo que sucedió. El Señor determinó llevarlos por la ruta más larga, pero cuando son enviados por parte de Moisés al mandato de Dios, vayan a averiguar qué hay en esa tierra, vayan a espiar la tierra. Envía 12 espías y esos espías traen un informe. 10 de ellos traen un informe pecaminoso y solamente 2 de ellos traen un informe conforme a la verdad de Dios. Recuerden que por la murmuración, cuando los espías regresaron para dar el informe de Canaán, entonces la multitud fue inducida a murmurar. Sin embargo, solo 2 hombres se opusieron a este mal informe y solamente 2 de ellos hablaron la verdad. ¿Cuál fue el juicio del Señor? Bueno, esta tarea de ir y espiar la tierra fue una labor que se llevó 40 días. Ir, espiar y en su regreso tardaron 40 días. Pero el juicio por la murmuración, entonces es 1 año en el desierto por cada día que les llevó esta tarea. Esto es 40 años en el desierto. Y es por esa razón que los hijos de Israel van a pasar 40 años en el desierto a causa del juicio que el Señor trajo por la murmuración del pueblo. Mientras iban de camino a la tierra prometida, la congregación debía trasladarse o mudarse de cuando en cuando, cada ocasión que el Señor determinara que avanzara. Había ocasiones que la nube permanecía en un lugar. Podía estar un día, una semana, un mes, algunos meses, un año o algunos años. Esta nube de día era sombra y era fuego durante la noche. Cuando la nube se movía, los hijos de Israel debían avanzar por sus jornadas. Cuando la nube no se movía, los hijos de Israel permanecían en un mismo lugar. Los hijos de Israel debían avanzar hasta donde se detuviera la nube. Esto implica que cuando la nube comenzaba a moverse, entonces los varones tomaban a sus esposas, hijos, ganados, pertenencias y comenzaban el viaje hasta donde el Señor les mostrara que debían detenerse. Esto incluía que debían empacar sus cosas, cargarlas en algún transporte, trasladarse en un viaje que no sabían cuánto duraría y moverse del lugar según el Señor determinara. ¿Se dan cuenta que el movimiento de la nube es la voluntad de Dios para que los hijos de Israel se movieran del lugar donde se encontraban acampando? Es decir, es claro que el Señor le estaba diciendo, muévanse. Esa manifestación de la voluntad en ese sentido era inmediata o directa, es decir, sin medios. No tenían mucho que interpretar y preguntarse, ¿será que debemos o no debemos movernos? Es evidente que debían avanzar por sus jornadas.
Entonces esto nos dice muchas cosas. Una de esas cosas es que este pueblo debía tener la disposición de estar en una actitud de continuo viaje. Y esto, noten, para nada es cómodo. Esto no es la promesa de la comodidad. Porque en nuestros días, en la falsa religión, se promueve la comodidad. Y en las congregaciones, las congregaciones se establecen en torno a lo que es más cómodo, a lo que resulte más práctico, si no es que hasta pragmático y pecaminoso. Hay una idea pecaminosa de que la gente debe estar muy cómoda. La simple idea de una incomodidad pesa en el corazón, y eso obstaculiza que algunos puedan asistir a la reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque razonan bajo el paradigma de que una iglesia siempre debe ofrecer servicios cómodos si es que quieren que la gente asista. Es como la postura de, a ver qué ofrecen, gánenme. La comodidad en esas congregaciones es como una ley. Es verdad que muchas veces no es una ley escrita, pero se halla en el ideario colectivo de las personas que ahí se reúnen. Si se enfrentan a una dificultad, piensan en términos de comodidad y no en términos de la glorificación de Dios. Para los líderes o dirigentes es impensable que la gente pudiera pasar por incomodidad. Pero también es verdad que muchos estarán dispuestos a enfrentar eventualmente, y enfatizo eventualmente, algunas adversidades. ¿Por qué? Porque tienen una meta. Es decir, enfrentarán adversidades, pero con la meta mundana de que algún día contarán con todas las comodidades. Y por esa razón echan a andar toda clase de negocios y comercios a fin de obtener recursos económicos y financieros y aún realizar comercio en el día de reposo. La verdad es que la comodidad planificada en esos términos es pecaminosa. Porque muchos en esas congregaciones tienen una perspectiva de consumo, es decir, llega el asistente y no piensa en servir, no piensa en glorificar a Dios, no piensa en, bueno, ¿cómo puedo ofrecer un servicio? No, muchas personas llegan a esos lugares a consumir. Tienen una perspectiva de consumo y nunca una perspectiva de ofrenda u ofrecimiento. En esos lugares difícilmente se escucha de trabajo sacrificado. Difícilmente se escucha de rindan su tiempo al Señor, rindan sus esfuerzos o recursos. Porque de acuerdo a esos sistemas, ¿quiénes son los únicos que deben de esforzarse en esas congregaciones? Los líderes o los dirigentes. Y los demás solo asisten a consumir lo que se ofrece. Porque es muy cómodo llegar y consumir. Pero observen que en aquel entonces los hijos de Israel no podían elegir comodidad. Este pueblo debía estar al tanto del movimiento de la nube y levantarse cuando la santa, sabia y poderosa determinación divina así lo estableciera. Y debían avanzar, por decirlo de alguna manera, a la siguiente parada. La verdadera profesión de religión no consiste en la comodidad. La comodidad en cierto sentido le hace daño al creyente. La labor de trasladarse una vez que llevaban días, semanas, meses o años instalados en un lugar, seguramente no era nada cómodo. Noten que el Señor no procuró que los hijos de Israel estuvieran bien a gusto y bien acomodados. Cuando salieron de Egipto, se les dijo que irían a una tierra que fluye leche y miel.
es decir, a una tierra fértil que pudiera sostener ganado y a una tierra que produce frutos. Pero tal vez muchos de ellos pensaron, detrás de eso hay una promesa y una garantía, seguridad, comodidad y felicidad, sin ningún costo. Noten que buscar la felicidad también en ese sentido es muy peligroso, porque muchos de ellos, al no implicar lo que sería el viaje, dijeron, ya no vamos a estar bajo la esclavitud, ¡qué felicidad! Pero no se les dijo que ya no iban a trabajar. Se les dijo, ya no van a ser esclavos, pero nunca se les dijo, ustedes ya nunca van a trabajar. No se les dijo eso. Ni se les dijo, ustedes se la van a llevar bien cómoda toda la vida. Había algo que el Señor quería mostrarles a través de los movimientos de la nube. Había algo que el Señor quería mostrarles a través de los traslados que debían realizar obedeciendo al Señor. Y seguramente habría un santo propósito. Porque recuerden que, aunque el Señor les concedía la materia prima para el pan, ¿qué debían hacer ellos? ¿Esperar, abrir la boca y dejar que los nutriera? Ellos debían levantarse, tomar la porción adecuada, prepararla, llevarla a la boca, masticarla, digerirla y nutrirse. No era simplemente que descendía el maná y como por ósmosis ya estaban nutridos. Antes de eso debían realizar una labor ante semejante favor divino. El Señor quería estimular en ellos la vida santa, porque la vida santa es un peregrinaje. El mandato de avanzar conforme avanzaba la nube no era un mandato ocioso. El Señor en cada jornada estaba purificando a su pueblo. Este movimiento de la nube es el mandato de Dios para los hijos de Israel. Quisiéramos enfatizar que es un mandamiento. Porque no podemos pensar que aquel pueblo tomara ese movimiento de la nube como una sugerencia para avanzar. No es como que avanzaba la nube y si quieren avancen. Porque quien determinaba ese movimiento es el Señor. El Señor no piense que bajaba para tomar consenso del pueblo, sino que el Señor autoritativamente mandaba que la nube se moviera. ¿Y se quedaba quieta? No, se movía. No es que le decía al pueblo, ¿cómo ven? ¿Creen que para mañana se encontrarán en condiciones para que pueda mover la nube? Por supuesto que no. El Señor establecía que se moviera y el pueblo debía avanzar. En ese sentido, la providencia era clara para todos, pues la nube que de día era sombra y de noche fuego, ¿qué debían de pensar ellos si se movía? Entonces era claro que la voluntad de Dios era que debían avanzar o moverse. Ellos debían leer el movimiento de aquella columna como la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere que avancemos? Por supuesto. Dios quiere que caminemos una jornada más. Y quisiera que por un momento pensaran en la condición de este pueblo y que se pusieran en su lugar y miraran que en caso de rebelarse a no moverse, debían quedarse en el desierto sufriendo lo gravoso de ese lugar. Vamos a suponer que alguno dijera, yo me quedo aquí. Yo aquí me voy a establecer. Y ya no me voy a mover. ¿Qué le pasa a ese Moisés? ¿A poco cree que nos vamos a estar moviendo a cada momento? ¿Qué no ve que tengo mis hijos pequeños?
¿cómo me voy a trasladar? O alguno otro dijera, tan enfermo que estoy, o tan cansado que estoy, ¿cómo me voy a estar trasladando a cada momento? Aunque debemos decir que no se tenían que mover todos los días, sino solo cuando el Señor lo estableciera. Pues había temporadas que el Señor les concedía quedarse fijos durante un tiempo. Eventualmente podían ponerse cómodos, entre comillas, pero con la idea de que tal vez habría noticias de que avanzarían ese día. Porque piensen que alguno dijera también, no, pues a mí ya me gustó este cachito de desierto, aquí me quedo. ¿A qué se quedaría en ese lugar él solo? Piensen, si alguno determinaba no moverse, debía pagar las consecuencias. Es decir, piensen que se quedaría a sus propias expensas en el desierto. La nube durante el día concedía cobertura del intenso calor y durante la noche concedía que se calentaran en las frías noches del desierto. Si decidían no moverse, sufrirían más que si se movían. El movimiento de la nube era una sabia determinación del Señor. Antes de establecer a este pueblo en un lugar, el Señor determinó llevarlos por jornadas. Antes de establecerlos, debían trasladarse de un lugar a otro. Y repito, eso no era tarea sencilla. Pero debían tener esa disposición. Y no crean que iban tan rápido. ¿A qué velocidad puede ir el ganado? Va muy despacito. Hay que caminar muy lento. Seguramente los que llevaban ganado eran los más retrasados. No era una tarea fácil empacar las cosas, montarlas en sus transportes, llevar a sus hijos, cargarlos, estarlos atendiendo durante el viaje, pero debían tener la disposición de hacerlo. Para nosotros, esa nube no es literal. Para nosotros es la providencia del Señor. Es el Señor mostrándonos alguna forma de leer su voluntad secreta. Cuando el Señor nos envía, por ejemplo, una aflicción, esta aflicción no tiene el propósito de que sea un obstáculo para la obediencia. Las aflicciones son puestas por el Señor. ¿Para qué? Para estimular nuestra obediencia, no para obstaculizarla. Algunos ante el primer desafío manifiestan una fe temporal que no está diseñada para las aflicciones. El hecho de que los creyentes atraviesen dificultades no se convierten en motivos para justificar la desobediencia al Señor, porque no debemos atribuir al diablo las causas de lo que nos acontece. Noten que las aflicciones por el decreto divino son enviadas para estimular a los creyentes a buscar con mayor intensidad al Señor. Tampoco debemos atribuir lo que nos acontece meramente al designio de las criaturas. Es verdad que muchas veces el Señor instrumenta aún a los incrédulos para afligir a los suyos, pero no para que miremos con rencor a los hombres, pues estos no tendrían ninguna capacidad si no les fuere dada de arriba. Así el Señor gobierna todas las criaturas y las acciones de estas criaturas. Así, por ejemplo, si alguna providencia, aunque nosotros no viéramos que se mueve la nube, pero tenemos providencias apuntando en una dirección, debemos orientarnos a la providencia del Señor. Y en la ejecución, obedecer los mandamientos del Señor. Vamos a poner como ejemplo que a alguna iglesia le solicitaran el lugar que rentan para la reunión de la iglesia. En ese caso, esa iglesia debe buscar la obediencia del culto evangélico mediante las ordenanzas divinamente instituidas. Es decir,
Lo primero es determinarse a adorar al Señor. Ya sea que esa iglesia cuente o no con un lugar de reunión, la primera determinación es: vamos a continuar con los cultos evangélicos en el día del Señor. Antes de buscar un local, lo primero es determinarse a obedecer las ordenanzas públicas. Porque no debemos pensar que si una iglesia no contara con un lugar para reunirse, entonces es porque ya no debemos reunirnos. O caer en el fatalismo de pensar que esa iglesia, no, pues que ya no se pueden celebrar las ordenanzas del culto a Dios. Ya como no hay lugar de reunión, ya se destruyó la iglesia. No. Al obedecer los mandamientos del Señor, una iglesia no debería aceptarse reunirse en un local que represente que el honor del Señor deba ser arriesgado con tal de que la iglesia tenga donde reunirse. Por ejemplo, que la iglesia encuentre un lugar amplio y que concedan que sea utilizado para la reunión de la iglesia, en la parte, digamos, una planta alta. Pero en la planta baja de ese mismo edificio hubiera una cantina. Ese no es lugar para celebrar las ordenanzas de adoración. Se sabe de una iglesia que estuvo dispuesta a renunciar a un local de reunión que les rentaban porque los dueños estaban realizando actos pecaminosos, como ventas en el día del Señor, y al parecer vendían productos que no eran legales. No estoy diciendo que eran tráfico de drogas, pero no era legal la forma en que vendían esos productos. Esa iglesia miró por la gloria del Señor antes que su comodidad. Tampoco deberíamos esperar que si una iglesia por alguna razón se quedara sin un lugar donde reunirse, entonces es porque va a recibir una recompensa material. Y pensemos que esa iglesia deja un lugar para ahora reunirse en un edificio suntuoso lleno de comodidades. Eso decíamos en el mundo, eso creíamos cuando estábamos en el mundo y nos consolábamos de esa manera. Esto pasa porque Dios quiere algo mejor para nosotros. Y cuando se expresaba eso, detrás de ese comentario, ¿qué había? Codicia. Codicia de cosas materiales. Pero eso no consuela a nadie. Se decía eso como diciendo: estás atravesando estas penas porque al final habrá una recompensa material en esta tierra. Y deben saber que eso no es verdad. No encontramos un garante o promesa bíblica de que deba ser así. Lo que el Señor le promete a su iglesia es mayor gracia aún en medio de las aflicciones. Pero no se nos promete una mejoría material. La gracia en ese sentido para una iglesia es el verdadero conocimiento del Hijo de Dios, sobre quien se edifica la iglesia. Sobre ese fundamento se construye la iglesia y la iglesia es edificada. Porque ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia son unas paredes? La iglesia es el conjunto de verdaderos creyentes unidos a Jesucristo por profesión de religión, bautizados, siendo piedras vivas, acordando la adoración pública evangélica. Y en ese sentido, la edificación de la iglesia no es una estructura material que debamos levantar, sino que la edificación es la progresión en santificación que va teniendo la iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios. Históricamente, pocas iglesias tuvieron un lugar de reunión propio, o un lugar donde hayan empezado y que en ese mismo lugar hayan permanecido siempre. El hecho de que el Dios misericordioso, bueno, amoroso y cuidadoso de su iglesia determinara que los hijos de Israel debían trasladarse de un lugar a otro
haciéndoles que empacaran sus cosas y viajaran a un lugar del que no tenían certeza a dónde llegarían ni a lo que se enfrentarían en ese lugar, nos recuerda que la iglesia debe ejercer la fe. En ese sentido, la fe precisamente es la confianza de que aún las acciones de las criaturas son sabias determinaciones por las cuales el Señor gobierna todas las cosas. Adicionalmente, es la clara enseñanza de que la iglesia es extranjera y peregrina en este mundo. Esto nos recuerda que la iglesia no debe ponerse bien cómoda en este mundo, sino que debemos andar como extranjeros y peregrinos, como enseña la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como a propietarios y a poseedores de bienes en esta tierra, como a extranjeros y peregrinos de esta tierra. De cuando en cuando el Señor, por medio de sus providencias, nos recuerda que no debemos ponernos cómodos en este mundo. Es verdad que nos lo enseña en su palabra, pero luego es necesario que eso baje al corazón, haciéndonos atravesar algunas aflicciones o estrecheces. Porque como que teóricamente no lo hemos comprendido. Y como teóricamente no lo hemos comprendido, entonces debemos pasar a la hora de la prueba. Algo que hemos estado aprendiendo en la serie de la gloria de una verdadera iglesia es que las ordenanzas de adoración evangélica son la casa de Dios, edificadas sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es la piedra de edificación. En las ordenanzas de adoración evangélica reside la casa de Dios. La verdadera casa de Dios son sus ordenanzas públicas. Porque aunque una iglesia no tuviera ni siquiera un lugar propio para reunirse, si esa iglesia persevera en la adoración instituida en el Evangelio, en verdad tiene la casa de Dios. La providencia del Señor es el gobierno de Dios. En ese sentido no debemos pensar que las providencias necesariamente siempre son aflictivas, sino que las providencias muchas veces también son favores misericordiosos del Señor. No es que las aflicciones no nos hagan bien, lo hacen, y de hecho tienen ese propósito, pero no es para que tengamos una visión oscura de las providencias, sino que los creyentes deben tener presente que esas providencias son la forma en la que el Señor rige a sus criaturas y a las acciones de estas criaturas. Otra vez nos detenemos un poco y pensamos. Cuando nos trasladamos al pasado, por medio del recuerdo, podemos apreciar la mano del Señor interviniendo para sustentarnos aún cuando ni siquiera éramos su pueblo. Muchas veces, a pesar de lo adverso de las situaciones, no sé, de la nación o de la familia, al mirar el pasado, vemos cómo Dios sustentó a nuestros padres, que tal vez hasta eran incrédulos, y el Señor envió alimento a buenos y a malos, sustentándonos. Noten la misericordia del Señor, porque ni creyentes ni incrédulos merecen el sustento, pero el Señor es muy misericordioso para con sus criaturas. La providencia del Señor también se ha manifestado misericordiosamente librándonos de peligros físicos. Como ejemplo, como cuando alguien lo interrumpió de continuar con una acción que parecía de lo más normal, y al interrumpirle, le libró de una quemadura, de una fractura, de un atropellamiento, de una caída, de un golpe, de un rocazo, o no sabemos si hasta de una bala perdida.
No sabremos de cuántos males nos ha librado el Señor, por ejemplo, cuando ya teníamos planificado salir de casa y algo nos hace regresarnos. Y al salir somos librados de nuestras propias imprudencias o de las imprudencias de otros. Y por esos segundos somos librados o fuimos librados de algún peligro físico o incluso de males de otro tipo. Muchas personas salen de casa y son secuestradas para participar de cultos o rituales oscuros, o son drogados para participar de pecados grotescos, o incluso asesinados y ya sin remedio para el arrepentimiento. Y noten las providencias del Señor concediéndonos sus cuidados. Otros han sido librados de ser captados por los falsos evangelizadores. Algunos somos tan influenciables que si nos anuncian otra cosa somos tan débiles y torpes que aún con toda la luz del sol nos llevarían a su secta que se dice ser cristiano. Cuando miramos atrás podemos observar cómo el Señor muchas veces tuvo misericordia de nosotros, concediéndonos la recuperación de una enfermedad y brindándonos salud. La providencia del Señor muchas veces por medio de la conciencia nos refrenó para no cometer ese terrible pecado que pudo haber tenido terribles consecuencias. De no haber una providencia que nos detuviera de pecar, no podemos saber dónde estaríamos ahora. Debido a que nuestra maldad, si no fuera por ese freno que el Señor puso en esa ocasión, nos hubiéramos entregado a ese pecado irrestrictamente y tal vez esa maldad pudo llevarnos incluso a la muerte. Y ya no hubiéramos tal vez sido expuestos al Evangelio. Fue la providencia del Señor la que nos colocó en la familia donde nacimos. Fue la providencia que nos colocó en el país, la región, la zona, la localidad, la colonia, la calle y el lugar donde vivimos. Fue la providencia la que en su sabio designio concedió que en nuestra maldad anduviéramos allá en las sectas y restringirnos de ciertos pecados, aunque ciertamente practicábamos otros horrendamente malvados, aunque debemos aclarar que Dios no es autor de pecado y no tiene participación con el pecado. Fue esa misma providencia la que concedió que fuéramos expuestos al Evangelio. Fue la providencia la que colocó el lugar de reunión en este lugar para alcanzar así a los que Él quiso. Y es el Señor el que alcanzará a otros en este o en otros contextos geográficos. Lo que pretendíamos resaltar de este punto es que la providencia del Señor manifiesta su misericordia. Pero si por alguna razón llegara a un punto en el que nuestra conciencia estuviera confundida porque se cruza una providencia del Señor y la obediencia a sus mandamientos, a lo que el creyente debe atender es a los mandamientos del Señor. Si se cruza una providencia y la obediencia a los mandatos al Señor, ¿a qué debe atender el creyente? A los mandamientos del Señor. En ese sentido, la voluntad revelada de Dios es prioritaria en la observación cristiana. En caso de que hubiera duda, pensando que la providencia apunta en una dirección y el mandamiento en otro, entonces a donde debe dirigirse la obediencia es a los mandamientos divinos. Los mandamientos de Dios en ese sentido son superiores y los creyentes son mandados a obedecer la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios es su palabra y se refiere a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus ordenanzas, se refiere al Evangelio y no debemos anteponer la voluntad revelada por la voluntad secreta de Dios. No debe desalentarnos que atravesemos por incomodidad, pues efectivamente son las providencias del Señor.
quiere el Señor que hallemos consuelo en las verdades evangélicas. Como ustedes ya han escuchado, los consuelos se brindan a los que ya han sido afligidos. Y estas aflicciones redundan en la santificación de los creyentes. Cuando rogamos por santificación y los medios ordinarios de la fe y el amor son descuidados por los creyentes, entonces son necesarias las aflicciones. Y eso no debe desalentarnos. Al contrario, es para nuestro beneficio espiritual. No es para nuestra comodidad, ni para que se nos haga justicia, sino para que aporte para nuestra santificación. Por esa razón, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, no se refiere a que todo resultará en mejorías materiales o mejorías de salud física, sino que en todas las cosas adversas contribuirán a la santificación de los verdaderos creyentes. Porque vamos a poner el caso de que una persona atraviese un diagnóstico clínico y que sea severo o grave. Y muchas veces esos diagnósticos no mejoran con el tiempo, al contrario, empeoran. Y al escuchar textos como ese, no significa que entonces va a haber una mejoría en la salud física. Puede que haya una disminución aún de las capacidades y que la salud venga todavía a menos, pero resultará en el beneficio espiritual en santificación, no en mejoría de salud física. Aún cuando atravesemos situaciones de índole material, no se nos promete mejorarán materialmente, perdieron esto para que ahora tengan esto otro, mejor, no. O si dejan esto es para que ahora ya nunca trabajen y estén siempre bien cómodos, no. Así que si en alguna ocasión nos tocara realizar tareas que no fueran cómodas, o estar en un lugar que no fuera cómodo, o transportarnos en incomodidad, y tuviéramos que avanzar por nuestras jornadas, sabiendo que esto contribuirá a la santificación, entonces que así sea, si esa fuera la voluntad del Señor. Aquellos hijos de Israel no lograban comprender que se trataba de su santificación. Ahora usted sabe que se trata de la santificación de la iglesia. Esta iglesia local inició sus actuaciones públicas en el hogar de una familia de la iglesia y providencialmente el Señor fue añadiendo a los suyos y fue necesario buscar otro lugar de reunión acorde a las necesidades y después ir a ocupar los lugares de renta que ustedes ya conocen, a los que fue llevada la iglesia. Y quiero que noten que el Señor determinó que la iglesia avanzara por sus jornadas. En esas ocasiones la iglesia empacó sus cosas, viajaron y se establecieron en otro lugar y no sabían a lo que se iban a enfrentar. Pero no debemos pensar que eso ya nunca va a volver a ocurrir. El pensamiento no debe ser el de la comodidad, sino el de la disposición a la santidad, aunque esto incluyera la incomodidad en la carne. Tal vez en algún momento el Señor quisiera concederle a algunas iglesias un lugar de reunión incondicional. No es un garante, no es una promesa bíblica, no es algo que el Señor esté prometiendo a partir de este momento, no es la meta de la iglesia. Un lugar de reunión incondicional no es un lugar propio. Puede que sea un lugar que un creyente verdadero destine sin condicionantes para que se celebren las ordenanzas de adoración evangélica. Un lugar incondicional no es la meta de la iglesia. No pensemos que como utilizamos esta enseñanza de los traslados de Israel, de los hijos de Israel hacia la tierra prometida, entonces
concluyamos que significa que la meta sea conseguir un lugar incondicional y establecernos ahí. El hecho de ser extranjeros y peregrinos es una expresión para darnos a entender que el camino espiritual trazado por Cristo, para que el regenerado camine por él, y no, la meta de la iglesia no es conseguir un lugar incondicional, ni un lugar propio, ni la adquisición de un bien inmueble. No concluyamos mundanamente que avanzar por jornadas es porque un día el Señor nos recompensará con un edificio material. No, porque entonces cuando lo tuvieran o lo tuviéramos, dense por pagados. Ya no esperen otra cosa. Si lo que desean es un edificio, una propiedad para la iglesia, es porque siguen mirando para los propósitos de este mundo y no para la glorificación de Dios. Si están pensando, es que donde el Señor nos sacó hay unas construcciones bien amplias, con todos los servicios, y concluye que esa sea la meta de la iglesia, entonces aún tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El romanismo y el evangelicalismo les tatuó esa idea de que una catedral o un edificio suntuoso hacen la religión. Para ese pensamiento hipócrita, contar con una edificación material es equivalente a la religión. Ellos dicen, una edificación material es equivalente a la religión. Ellos no dicen que la iglesia sea el conjunto de creyentes, aunque a veces algunos puedan expresarlo. Para ellos la iglesia es el edificio. Esas piedras, ese conjunto de tabiques, para ellos eso es la iglesia. El punto a resaltar aquí es que no es prioridad de la iglesia hacerse de una propiedad. No es nuestra prioridad levantar una construcción enorme que cuente con lujos para que vengan los incrédulos y estén bien a gusto, sino la santificación de la iglesia. Avanzar por jornadas es que el Señor pretende y santifica a su iglesia. Oremos al Señor.